A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. Gracias a Fidel Chamba, concejal de Quito, sururbano, por acompañarme en este día para conversar sobre los temas que importan hoy a la ciudadanía y que además están siendo bastante convulsionados en el Consejo Metropolitano de nuestra ciudad. Muchas gracias, concejal, por acompañarme. Estimada Marjorie, buenos días. Buenas tardes, perdón, mis mejores augurios en su programa, que es muy sintonizado, pues, y efectivamente, pues hoy ha sido una sesión bastante importante. Lamentablemente el señor alcalde suspendió el tratamiento en el orden del día del pedido que había hecho mi persona respecto de la comparecencia del gerente del metro por la situación de las casas que se están hundiendo en Solanda. Marjorie, la situación es demasiadamente compleja, no solamente se trata de un tema de carácter estrictamente técnico, se trata también de un tema humano. Son más de 400 familias que lamentablemente este momento están siendo afectadas con el hundimiento de las casas de Solanda. ¿Cuánto tiempo nos ha tomado? Porque esta problemática ya lo sabíamos. Y sin embargo, hasta el día de hoy, pues se vuelve a suspender la sesión. Efectivamente, ¿cuál es la cronología del tiempo que se debe saber en pocas líneas? El Metro de Quito se comienza con los problemas en las casas de Solanda, comienzan a aparecer en el último trimestre del año 2017. En este año ya los moradores de Solanda ponen en conocimiento del Metro de Quito. Lamentablemente, de parte de las administraciones anteriores, estimada Marjorie, y hay que decirlo, como yo lo digo, en blanco y negro, lamentablemente no tomaron absolutamente ninguna acción. En el año 2023, el municipio del Distrito Metropolitano de Quito en enero realiza la suscripción de un contrato con el consorcio Suma Global. Lamentablemente, este consorcio no entregó los resultados de la consultoría que tenía que haberlo entregado hasta el mes de junio. Este contrato, estimada Marjorie, lamentablemente no entrega, el consorcio Suma Global no entregó los resultados, y el gerente actual del metro, el señor Vidacres, lamentablemente firma una adenda a este contrato para que se entregue. ¿Cuál era el objeto de este contrato Suma Global, estimada Marjorie? Era que se establezca las causas y posibles soluciones en Solanda respecto de las casas que se estaban hundiendo. Sin embargo, de lo cual no entrega, esta consultoría no entregó lo que en materia de contratación pública se denomina los entregables, no entrega los resultados de la consultoría para establecer dos cosas: causas y posibles soluciones, y suscribe el señor Vidacres, suscribe una adenda, el cual estaba vigente hasta el 21 de noviembre del año 2023. Pero lamentablemente tampoco entregan, estimada Marjorie, y el mismo gerente del metro vuelve a suscribir una nueva adenda hasta el 8 de diciembre. Lamentablemente, ya en el proceso, en el mes de febrero, el señor alcalde nos hace conocer en Solanda que se presentó el reclamo ante la aseguradora. Sin embargo, de lo cual, estimada Marjorie, ¿cuál es mi crítica, cuál ha sido mi queja y cuál es mi señalamiento y puntualización? Se actuó con total irresponsabilidad por parte del gerente del metro, por cuanto no se podía establecer una nueva adenda. Peor aún, ni siquiera el día de hoy no ha respondido el gerente del metro si se han establecido o no las sanciones a las personas, entidades o funcionarios del municipio que no entregaron la información para que el consorcio Suma Global entregue los resultados de la consultoría. Entonces, estimada Marjorie, este tema no es, como se lo he dicho al alcalde, no es mi culpa ahora, por supuesto, sabemos que no es culpa del alcalde,
Pero cuando uno asume un liderazgo y un rol político, debe tener claro que es responsable de todo lo que esté pasando en la administración desde años pasados. Y hay que tomar las medidas necesarias, ¿verdad? Pero por supuesto, tomar las medidas necesarias en derecho, estimada Marjorie, y como usted sabe que es experta también y profesional del derecho, sabe que uno no asume con beneficio de inventario. Uno asume el liderazgo y el riesgo, obviamente, en todas las situaciones de carácter económicas, políticas, sociales, jurídicas, constitucionales, que obviamente esté llevando adelante el Consejo Municipal y el municipio de Quito. Este tema, estimada Marjorie, tiene que también ser visto en una lógica de integralidad a la fiscalización del Metro de Quito. El Metro de Quito en este momento tiene muchísimos problemas, sí, que lamentablemente no han sido resueltos. En primer lugar, estimada Marjorie, y se lo planteo aquí, lo puse ayer en una entrevista, en el año 2015, cuando se suscribe el contrato del Metro de Quito, un día antes de la suscripción, el consorcio Acciona Odebrecht firma un contrato para la recompra del hierro con una tercera empresa, ERSI Industries, S.A., y esta empresa lo que hacía era comprar a Delca le vendía a ERSI, y ERSI le vendía al consorcio Acciona Odebrecht. Y por supuesto tiene que investigarse si hubo o no sobreprecios. Pero ¿por qué, estimada Marjorie, la fiscalización debe ser integral? Porque para la construcción del metro, estimada Marjorie, existen dinero tanto de las y los ecuatorianos como de las y los quiteños. En materia de análisis de cuál ha sido la inversión que ha realizado los quiteños, estamos hablando de que el Banco Europeo de Inversión, estamos hablando más o menos de 950 millones de dólares que provienen del erario nacional y más de 1.300 millones de dólares que están proveniendo del erario de Quito. Pero eso solamente nos da 2.009 millones de dólares. Pero el contrato de mantenimiento, el contrato de operación, tiene un coste de 200 millones de dólares. Adicionalmente a esto, este año, el Consejo Metropolitano designó 75 millones de dólares al presupuesto del metro. Entonces, no estamos hablando de un proyecto ciudad, no estamos hablando de un proyecto provincia, estamos hablando de un proyecto nacional, porque estos dineros no son empréstitos o préstamos que no son no reembolsables. Son reembolsables y vamos a tener que pagar este dinero, más de 2.200 millones de dólares, y eso no lo vamos a tener que pagar solo los quiteños, sino también las y los ecuatorianos. Pero ¿cómo se va a dar solución a esto? ¿Qué expectativa podemos tener los ciudadanos? Existe una situación que es de trascendental importancia, estimada Marjorie. Para que se pueda contratar cualquier construcción de una segunda fase, tiene que liquidarse el contrato. Marjorie, usted como experta en materia constitucional y de derecho, sabe que obviamente en este caso, Marjorie, no se puede realizar la contratación de una segunda fase si no se ha liquidado el contrato. De hecho, Marjorie, ¿cuál es la situación? Nosotros los abogados siempre vamos a partir de los principios y normas jurídicas. Marjorie, de acuerdo al Código Orgánico Administrativo, el artículo número 15, establece que el Estado es el responsable de cualquier relación de carácter contractual y que cause daños a terceros. Por lo tanto, en cualquier decisión que tome el señor alcalde respecto de las acciones judiciales o administrativas, el municipio de Quito termina siendo el responsable de cualquier situación que pase en Solanda. Pero ¿cuál es un tema adicional que hoy se planteó en el Consejo Metropolitano, que lamentablemente fue incidentada, porque lamentablemente no se han dado respuestas? Y las respuestas, Marjorie, no son para el fiscalizador. No son para el fiscalizador. Son para más de 450 familias que en este momento necesitan respuestas. Pero ¿cuál es el principio en materia administrativa y en materia constitucional? Obviamente el Estado responde por todos los daños a consecuencia o falla de la deficiencia en la prestación del servicio. Entonces, lamentablemente, el municipio de Quito va a terminar siendo el responsable en cualquier escenario. Pero hay una situación adicional y hoy algunos concejales lo pusieron sobre la mesa. El gran problema es que se debe analizar también si toda la estructura de Solanda, que en este momento está sobre el metro de Quito, va a causar o no algún tipo de daño. Se debe analizar desde el punto de vista técnico. Entonces, pero adicionalmente hay otras cosas, estimada Marjorie, como por ejemplo, sí, que el Metro de Quito, el gerente del Metro de Quito, a mí el 8 de abril me contestó que en este momento el Metro de Quito no tiene desarrollado el software para la devolución automática de los pasajes de las personas que no pudieron obtener el servicio en el 100%. Hasta el momento ha habido 4 o 5 fallas que lamentablemente no han sido objeto de devolución de esos pasajes. Marjorie, como un principio constitucional,
El principio constitucional establece justamente de que los servicios que brinda el Estado, en este caso el municipio de Quito, tienen que ser totalmente claros y diáfanos, y en el caso de que no se produzca, obviamente tiene que ser devuelto. Eso en materia de lo que establece el reglamento, las normas de uso del Metro de Quito, obviamente se llama compensación. En buen romance, tienen que devolvernos los pasajes cuando no hemos tenido un servicio de calidad del Metro de Quito. Concejal, vamos a estar pendientes de qué es lo que ocurre en este caso. Otro de los temas importantes que quería conversar con ustedes, el famoso PUGS, ¿verdad? El Plan de Uso y Gestión de Suelo, que para quienes nos escuchan es un instrumento normativo de planificación que permite a los GATS municipales y metropolitanos regular y gestionar el uso, la ocupación y transformación del suelo conforme la visión de desarrollo del modelo territorial deseado en el cantón. En este caso, pues estamos hablando de nuestra ciudad. ¿Qué opinión le merece actualmente este famoso PUS, ¿verdad? El Plan de Uso y Gestión del Suelo. Es un tema que quería conversar con usted, concejal. Gracias, estimada Marjorie. Efectivamente, solo un temita adicional como para que no se quede la idea. Perdone, Marjorie, por supuesto, por favor. Claro que sí. Me refería anteriormente a que el Metro de Quito debe desarrollar el software para la devolución inmediata. Lamentablemente, el señor gerente del Metro me ha contestado a mí de que no existe el software para la devolución inmediata. El software para la devolución, el software automático. Sobre este tema del PUGS, estimada Marjorie, efectivamente, primero pongamos en contexto la situación. En Ecuador nosotros, en el año 2017, se aprobó la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, en el 2016, perdón. Esta ordenanza, esta ley, de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, establece justamente determinados instrumentos de planificación. Uno de estos instrumentos de planificación es el Plan de Uso y Gestión del Suelo, que está anclado a un instrumento mucho más grande que es el PMDOT, el Plan Maestro de Ordenamiento Territorial. Estos dos instrumentos se constituyen en una lógica de planificar la ciudad, pero partimos de un principio. El PUGS tiene dos elementos, tiene un elemento estructurante y un elemento estratégico. Estos elementos estructurantes, como por ejemplo las áreas de protección ecológica, no pueden cambiarse sino cada 12 años. El último PUGS fue aprobado en el año 2022. Por lo tanto, a partir del año 2022, solamente de acuerdo a lo que establece la LOTUS, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión del Suelo, establece que el periodo que entra o el alcalde que entra puede desarrollar una actualización que no cambie dos elementos específicos, el elemento estructurante y el elemento estratégico. Bajo esta situación, la Comisión de Uso y Gestión de Suelo y la Comisión de Planificación trabajaron en la actualización del Plan de Uso y Gestión de Suelo, pero ¿mediante qué instrumento? Esto se materializa en un instrumento que en materia legal obviamente se denomina ordenanza. Esta ordenanza es la ordenanza que justamente establece la actualización del Plan de Uso y Gestión de Suelo en materia de ordenamiento territorial. Desde esta perspectiva, esta ordenanza, liderada por las dos mesas de trabajo, por las dos comisiones, tanto de uso y gestión de suelo como de planificación, ha llevado más o menos 2 meses y medio, 3 meses, en los cuales ha sido un arduo trabajo, no solamente a nivel del municipio de Quito, sino también con ciudadanos que ponen en conocimiento de parte de estas comisiones cuáles son los problemas que se pueden dar y que se pueden estar dando en materia de determinados predios. Caso concreto, por ejemplo, cuando existe un bien, un predio en el cual puede existir, por ejemplo, un hotel, en el cual se puede estar estableciendo un COD en terminología técnica, se denomina la concesión onerosa de derechos, que no puede aplicarse en predios que ya tienen una preexistencia. Estas características son muy importantes y hacer un llamado a través de su prestigioso medio de comunicación, Marjorie, justamente para que en caso de que existan dudas respecto de la aplicación del PUGS, se puedan acercar a las distintas entidades o a esta concejalía para que la aplicación del PUGS como tal sea debidamente estructurada y debidamente aplicada por parte de las distintas administraciones zonales del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, estimada Marjorie. Gracias, concejal. También quería que me comentara un poquito sobre lo que incluían las reformas. Lo vi por la Asamblea Nacional hace pocos días presentando reformas al COTAD. Cuénteme un poquito qué consiste esa iniciativa. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, Marjorie. Quien le habla presentó bajo el liderazgo y bajo la gentil apertura de la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad,
presentamos un proyecto de reformatoria al COTAD me permitía comentarle lo siguiente. Primero, permítame poner en contexto. En la parroquia de Calderón existe el lote A36. El lote A36 es un asentamiento humano de hecho y consolidado por más de 30 años. Lamentablemente, en el año 2015, el municipio de Quito se adjudica por remate la propiedad y la titularidad del bien, es decir, pasa a ser dueño del bien. Desde esa perspectiva, pasa a ser dueño del bien en razón de una adjudicación por remate por un juicio coactivo que tenía a un señor que era dueño, que lamentablemente no pagó los costos que tenía que realizar el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. El señor tenía una deuda por 15 millones de dólares. El municipio de Quito se adjudica por remate en el año 2015 por un valor de 4.051.000 dólares. En el año 2020 se emite la ordenanza para iniciar el proceso de titularización, es decir, emitir los documentos de propiedad por parte del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. En el año 2020 se emite una ordenanza, la 106-2020, pero en el año 2020-22 se aprueba una nueva ordenanza, la 179-2022. En esta ordenanza, estimada Marjorie, ¿qué es lo que pasa? Se establece cuál es el precio que se debe cobrar a las personas, pero con un aditamento especial. El artículo 27, el artículo 25 de esta ordenanza establecía que el precio justo que se debe establecer en los 1.078 lotes de terreno se realizaría de la siguiente manera: sin tomar en cuenta el valor del uso adicional del suelo, es decir, mejoras que pueden realizar el municipio u otras instituciones, porque obviamente no lo han hecho aquí el municipio, y con un tema adicional, no se puede cobrar plusvalía. No se cobran estos dos factores cuando existe una excepcionalidad. ¿Cuál es la excepcionalidad? Es un asentamiento humano de hecho y consolidado. En este marco, siendo este el marco de carácter analítico, Marjorie, en el año, hace más o menos unos 4 meses, se inició el tratamiento de la ordenanza para tratar la regularización de barrios. En este contexto yo presento las observaciones para que a más de 1.078 lotes, más de 10.000 familias que viven ahí, se les puede establecer el justo precio. ¿Pero por qué el justo precio, estimada Marjorie? Porque no precisamente las personas fueron a vivir en el lote 36 porque tengan ingentes cantidades de dinero para poder comprar en un lugar residencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hicimos el análisis técnico y obviamente el lote A36 tiene más de 411.000 metros cuadrados y obviamente en esta perspectiva los 1.078 lotes ocupan 211.000 metros cuadrados. Lo que hemos hecho en una lógica de cálculo establecido en el COTAD, en la ordenanza, justamente hemos sacado una valoración en el cual se ha dividido los 4.051.000 dólares, que es el precio por el cual se adjudicó el municipio, dividido para los 211.000 metros cuadrados, lo cual nos da un valor de 19 dólares. Pero no es un razonamiento sacado a la ligera, es un razonamiento técnico. Con estos antecedentes presentamos las observaciones a la Comisión de Ordenamiento Territorial, que justamente estaba llevando adelante. Lamentablemente no se tuvo eco. De hecho, se aprobó hace 2 semanas la ordenanza de regularización de barrios. No se tomó en cuenta, lamentablemente, las observaciones que hice, afectando, lamentablemente, y sojuzgando, estimada Marjorie, y esto es importante decirlo, cuando el municipio de Quito, lamentablemente, no regresa a ver un análisis técnico para poder favorecer los intereses sociales, lo único que estamos haciendo es seguir sojuzgando y seguir marginando a las personas que lamentablemente no tienen para pagar un costo del metro cuadrado de 35, 38 y 42 dólares el metro cuadrado. Desde esa perspectiva presentamos justamente un proyecto de ordenanza, la cual lamentablemente también trató de sufrir cortapisas, sin embargo de lo cual este momento está siendo tratada en la Comisión de Ordenamiento Territorial, pero lamentablemente, como ya hemos visto el actuar y la posición de la Procuraduría del municipio, realizamos un consenso con más de 2.000 familias en el lote 36, en el cual construimos justamente un proyecto de reforma al COTAD para que ya en el COTAD se establezca de manera totalmente clara y diáfana, pese a que el artículo 596, numeral 6, ya establece cuál es la fórmula de cálculo cuando existe un asentamiento humano de hecho consolidado, y con más de 2.000 personas justamente visitamos la Asamblea Nacional. Hay que reconocer la ayuda y la objetividad que nos ha dado la asambleísta Inés Alarcón, y hemos presentado
un proyecto de ley justamente de reformatoria al COTAD, con el cual se establezca el justo precio en beneficio de las y los moradores del lote R6. De hecho, debo indicarle, estimada Marjorie, que ya el CAL calificó el proyecto. Ya ha calificado el proyecto, y por lo tanto esta es una buena noticia que vamos a dar a las y los moradores del lote R6. Y debo decir una cosa final, estimada Marjorie. Todas estas acciones de fiscalización que se las viene realizando por parte de Fidel Chamba como concejal del Distrito Metropolitano de Quito no tienen una lógica de contraposición de poder absolutamente a nadie. La fiscalización se constituye en un principio moral, en un principio político y en un principio de vida de aquellos que hemos asumido el rol político que el día de hoy la vida y Dios nos pone en el camino. En eso hemos caminado, mi querida Marjorie, y más bien le agradezco muchísimo de todo corazón que usted nos permita poner estos elementos tan sociales y tan humanos sobre la mesa. Muchas gracias a usted, concejal, por su tiempo, por acompañarnos en este espacio. Estaremos atentos del avance de estos hechos, que realmente, como usted lo dijo, no es un tema político, es un tema humano. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Agradezco nuevamente su compañía al concejal de Quito, Fidel Chamba, y espero que nos acompañe nuevamente. Y todo gusto. Quería hacer un análisis final sobre los debates intensos que puede haber en un consejo. Hay temas claves, como los que hemos conversado el día de hoy: presupuestos, desarrollo urbano, prestación de servicios. Sin embargo, debe haber colaboración y consenso en la búsqueda de soluciones para los desafíos que enfrenta nuestra ciudad. El ambiente en el Consejo Metropolitano de Quito puede ser dinámico y sin duda también refleja la diversidad de opiniones y perspectivas en una comunidad como la nuestra. Es un espacio donde se busca representar los intereses de todos los quiteños, trabajar en conjunto, hacer sinergias y llegar a cohesión en función de grandes objetivos. Y en esa misma medida, pues los ciudadanos tenemos grandes expectativas frente a nuestros representantes. Le agradezco nuevamente. Amigas y amigos, soy Marjorie Chávez. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.